Hola, bueno, muchísimas gracias por la invitación. Buenas noches a todos. Para mí un honor y un lujo poder compartir con el panel y con todas las personas que se conectan a esta hora. De verdad que muchísimas gracias. El marco que nos dio el doctor Omar es perfecto para entender la dinámica que ha venido llevando la viruela símica para el momento de la declaratoria de una emergencia internacional de salud pública. Era la región de Europa la que se había clasificado como con mayor riesgo o con un riesgo más alto. Sin embargo, ya vemos con los números que nos acaba de mostrar el doctor que América pues ha superado a la región de Europa en ese sentido. En Venezuela ya tenemos 3 casos diagnosticados, confirmados, uno en junio, proveniente de España, que realmente pues la información fue bastante escasa y fue a través de las redes sociales de las autoridades ejecutivas y de las autoridades sanitarias del país. Posteriormente, hace 1 o 2 semanas más o menos, se confirman 2 nuevos casos. El primero era hombre, estos 2 casos también son hombres, uno proveniente de Brasil, uno proveniente de Perú, y vimos en los datos que el doctor Omar nos acaba de mostrar que Brasil es el segundo después de Estados Unidos y Perú es el tercero en la región con el mayor número de casos. Eran personas provenientes de estas zonas. Tenemos entendido que uno de ellos vive con VIH, no tenemos mayor información. Igualmente sabemos toda esta información a través de redes sociales. De hecho, la notificación de estos 2 nuevos casos lo hace la ministra para el Poder Popular de Ciencia y Tecnología, que informa a través pues, de lo que son las cuentas de Twitter de este ministerio y del Ministerio de Salud. No tenemos mayores detalles, sabemos también extraoficialmente que uno de estos casos, si mal no recuerdo, el de Brasil, fue diagnosticado en el área de la Gran Caracas, el municipio Baruta. Importante, no tenemos más información sobre esta persona que vive con VIH, si ya estaba en tratamiento o si fue reciente diagnóstico, que bueno, sabemos que es importante pues para saber evolución, pronóstico, todo esto. Aquí, bueno, hay que destacar primero que Venezuela tiene la capacidad diagnóstica en el Instituto Nacional de Higiene, Rafael Rangel, que además fue entrenado por personal de la Organización Panamericana de la Salud. El diagnóstico se hace a través de reacción en cadena de polimerasa en tiempo real, de la que nos hemos familiarizado muchísimo a lo largo de estos 2 años de pandemia. Hay la particularidad que es un hisopado, pero este hisopado se toma de las lesiones que tiene la persona. La recomendación del Instituto Nacional de Higiene es que si hay diferentes estadios de las lesiones, que también lo mencionó el doctor Omar, se tome un hisopado de cada una de estas lesiones y se traslade en lo que llamamos viropool o un medio de transporte de virus hasta el Instituto Nacional de Higiene. Es decir, si la persona tiene una vesícula, tiene la pápula o tiene ya una pústula o una costra, pues se deberían tomar un hisopado de cada una de estas lesiones y enviarlas con viropool por separado. La muestra debería ir empacada, triple empaque, refrigerada, son las recomendaciones que está haciendo el Instituto Nacional de Higiene. Además debe llevar una ficha epidemiológica para hacer la denuncia y ahí estar todos los datos de la persona para poder luego hacer el seguimiento, como bien recomienda y comenta el doctor Omar, de aquellos casos de contacto más cercano. Adicionalmente, se solicita una muestra de sangre o de suero de la persona para identificar, o mejor dicho, para hacer diagnóstico diferencial con la familia de los herpesvirus o varicela zoster. Es importante destacar un detalle técnico con respecto a esta PCR en tiempo real, y es que primero se hace lo que se llama como una primera identificación. El virus
el poxvirus. Si esto es positivo, la siguiente identificación es del clado que corresponda, que pueda estar presentando esta persona. En Venezuela no hay vacuna ni contra viruela humana, tampoco tenemos tratamiento de los antivirales que mencionó el doctor Omar. Y yo creo que aquí lo más importante y lo valioso, y aplaudo muchísimo que nos hayan encontrado en este foro, es como comentaba en esa conversación previa inicial el doctor Esparza, de que son las dudas y las preguntas que puedan tener todas aquellas personas que nos escuchan. Que en Venezuela nunca ha habido pues identificación de viruela símica, pero además la transparencia de lo que hay que hacer se ha quedado corta. Y yo creo que este encuentro es valioso principalmente por esto. Entonces, en las personas que vengan de viaje de alguno de los países de Sudamérica que hemos comentado, o de Estados Unidos, incluso de Europa, que sepa que haya estado en contacto con alguna persona con diagnóstico o sospecha de viruela símica, esa persona al llegar a destino debería entrar en contacto con su médico tratante, con su médico de cabecera, mejor dicho, para cumplir un aislamiento o, mejor dicho, una cuarentena. Porque el aislamiento es cuando la persona pues tiene los síntomas. La cuarentena es ese tiempo donde la persona se supo que estuvo expuesta, pero va a estar en su domicilio sin síntomas. Esto es importante porque además esta cuarentena es un poco larga, puede ser 14 a 21 días, pero hay que además hacer una vigilancia en este periodo si aparecen los síntomas, para entonces hacer la denuncia a epidemiología, hacer la toma de muestras y que sea procesado todo el material que se debe solicitar en el Instituto Nacional de Higiene. Esto más o menos fue lo que sucedió con los pacientes que han llegado, con las personas que han llegado a Venezuela, venían de zonas, bueno, donde definitivamente hay un gran número de casos, estuvieron en contacto y así lo notificaron. También preocupa, bueno, que hay como esa cierta incertidumbre a dónde ir. Entonces hay que ir, si usted se siente mal, debería acudir a una emergencia donde debería ser atendida esa persona en lo que llamamos, por motivos de la pandemia, áreas de aislamiento o un triaje de aislamiento, y el personal de salud debería tener su equipo de protección personal para atender a la persona que pueda tener lesiones, que pueda tener ya los síntomas. Yo creo que esto es bien importante. Esto puede pasar tanto en el sistema público como en el sistema privado. Y creo que debemos crear la conciencia de que aquellas áreas de aislamiento que ya no se tienen porque el número con respecto a la pandemia de la COVID-19 han disminuido un poco, no ha desaparecido, seguimos en pandemia, deberían reactivarse de alguna manera para poder brindar ese apoyo tanto en hospitales como en clínicas con respecto a personas que tengan sospecha o hayan estado en contacto con personas confirmadas o sospechosas de viruela símica. Realmente el único laboratorio que hasta ahora sabemos que tiene la capacidad para hacer diagnósticos es el Instituto Nacional de Higiene, y pues la logística no está totalmente clara, pero sabemos que cuando empezó la pandemia, la mayoría de las muestras se trasladaban de COVID-19 se trasladaban al Instituto Nacional de Higiene y eran procesadas en este laboratorio, y bueno, posteriormente se fue diversificando esto. Hasta los momentos, esta es la información que tenemos. Y como les comenté, es una información que no se nos ha informado directamente a la Sociedad Venezolana de Infectología. Es una información que nos hemos enterado al mismo tiempo que la población general, a través de redes sociales, a través de medios de comunicación. Y pues las campañas de prevención pues han sido
nulas en este sentido. Yo creo también que es importante destacar que en la última alerta epidemiológica de la Organización Panamericana de la Salud, pues el número de casos de viruela símica en mujeres se había incrementado, y además destacar el riesgo de las embarazadas. Puede haber transmisión al feto, puede haber transmisión una vez que nace el niño y la madre está enferma. Creo que tenemos una serie de grupos vulnerables importantes, además de los hombres que tienen sexo con hombres, y cualquier persona que tenga múltiples parejas se expone al riesgo de contraer viruela símica. Entonces, aquí es importante destacar que queremos ayudar y queremos transmitir la información que tenemos hasta ahora científicamente fundamentada para que el individuo se cuide. Y así como sabemos que el mayor número de casos en el mundo ha sido diagnosticado en hombres que tienen sexo con hombres, que tienen múltiples parejas, también hay un porcentaje importante de personas que viven con VIH. Así como tenemos que cuidarlos a ellos, explicarles cómo deben cuidarse, igualmente tenemos que hacerlo con nuestras mujeres, con nuestras embarazadas, y también se ha incrementado el número en niños. Entonces, yo creo que pues es importante ese enfoque hacia lo que son los grupos más vulnerables. Tratar de transmitir la mejor información posible, evitando el estigma, evitando la discriminación. Como el doctor Omar lo comentó, la Organización Panamericana de la Salud tiene un documento excelente, muy completo, donde detalla cuáles son los puntos básicos que deben transmitirse, cuál es el vocabulario y cómo tratar de buscar esa empatía por la persona que nos está escuchando. No queremos generar temor. Sabíamos que iba a llegar a Venezuela, llegó, pero ahora que llegó, pues yo creo que tenemos que actuar en consecuencia, y considero que pues este tipo de actividades son sumamente valiosas, y lo agradeceré muchísimo a AXI, al doctor Esparza, que tuvo la iniciativa, al doctor Omar, que tuvo pues todo el tiempo para conectarse con nosotros y darnos esta información pues súper actualizada. Pero además creo que también el ciudadano se tiene que involucrar en esa prevención, en ese cuidado personal que debe haber. Recordar siempre, te cuidas tú y cuidamos a los demás. Entonces, no solamente es decirle a la población de hombre que tiene sexo con hombre o con respecto a diversidad sexual que usen condón, sino que vayan un poquito más allá. Y queremos apoyar, queremos ayudar, evitar la discriminación, evitar el estigma y tratar de hablar de la manera más transparente. En Venezuela falta información oficial y faltan los canales para que llegue la información de la mejor manera. Pero bueno, seguimos trabajando en eso desde hace 2 años. Desde antes de la pandemia ya estamos trabajando en eso. Durante la pandemia también lo hemos hecho y lo seguimos haciendo desde la Sociedad Venezolana de Infectología. Siempre hemos estado a la orden para asesorías, recomendaciones, trabajo, acompañamiento en este proceso, y lo seguimos estando. Yo, bueno, agradecida nuevamente con esta invitación, cuenten conmigo, y yo, bueno, encantada, estoy acá pues para cualquier observación o pregunta que tengas. Muchas gracias.